cardiovascular, enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, aumento de la mortalidad. Este gráfico nos ayuda para entender un poco qué pacientes llegan a estadio de enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la prevalencia de enfermedad renal crónica estadio 4 es alrededor del 25%, y la prevalencia de enfermedad renal crónica estadio 5 es alrededor de menos del 10%, 8-7%. O sea, ha disminuido más o menos la tercera parte de pacientes entre 4 y 5. ¿Qué pasó? Somos muy eficientes y hemos retrasado la progresión de la enfermedad y los pacientes están muy bien, controladitos, chequeaditos. Falso. Se mueren los pacientes. La mortalidad en los pacientes con enfermedad renal estadio 4 es bien alta. Por lo tanto, a estadio 5 llegan los sobrevivientes. Por eso, si ustedes van a un centro de hemodiálisis, por ejemplo, los pacientes que vean ustedes haciéndose este tratamiento son sobrevivientes. Son pacientes que no se han muerto antes de una infección, de una complicación cardiovascular, de un infarto, de un ACV, de una trombosis. Y por lo tanto, han llegado a enfermedad renal crónica estadio 5. Por eso actualmente hay tantos pacientes, ¿no? Porque ha mejorado la expectativa de vida, se controlan mejor las infecciones, se controla mejor la diabetes, la hipertensión, el paciente vive más, desarrolla insuficiencia renal crónica y muchas veces hay por hipertensión arterial e isquemia, hay tono preglomerular reducido porque hay vasoconstricción, ¿no es cierto? Eso produce hipertensión glomerular, glomerulosclerosis, hipertensión en los capilares peritubulares e intersticio, con la consiguiente disfunción renal. La hipertensión glomerular es fundamental. Fundamental es este punto. Y este punto se trata con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por eso que son piedra angular en el tratamiento. El paciente que tiene hipertensión arterial esencial o primaria, es decir, primero fue la hipertensión y después la enfermedad renal crónica. Más o menos, de todos los pacientes con hipertensión arterial esencial o primaria, el 17% desarrollan enfermedad renal crónica. ¿En quiénes son más? En los que tienen hipertensión severa, prolongada, en afroamericanos, en hiperuricemia, ¿no? Obesidad, uso de diuréticos, reducido el número de nefronas, pacientes nefrectomizados, con bajo peso al nacer, obesos, etc. Al revés, la enfermedad renal crónica que me produce hipertensión por retención de sodio, actividad inapropiadamente alta del sistema renina, angiotensina, aldosterona, hiperactividad simpática con vasoconstricción y eliminación de angiotensinógeno por el hígado, y alteración de la vasodilatación, vasoconstricción con disfunción endotelial. Entonces acá tenemos una enfermedad renal primaria que me produce hipertensión arterial, hipertensión glomerular otra vez, glomerulosclerosis focal, ¿no? Arterionefroesclerosis e insuficiencia renal crónica. Por eso es tan importante controlar la hipertensión glomerular. Fundamental, inhibidores de la enzima convertidora. Elevación de la presión arterial sistémica. Ustedes han visto que al inicio el riñón más o menos se defiende, después ya no, de manera que esta presión arterial sistémica incide directamente sobre el glomérulo, elevación de la presión intraglomerular, eso produce proteinuria, ¿no? Daño tubular, daño glomerular, reducción del número de nefronas funcionales. De manera que tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me va a producir hipertensión glomerular, me va a producir estrés oxidativo por activación del sistema nervioso simpático, por activación de mediadores de inflamación, por desbalance entre
vasoconstricción y vasodilatación, lo que produce, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, disfunción endotelial, característico de la hipertensión arterial, lo que me produce glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, fibrosis de todo, ¿no? Y con el consiguiente daño renal. Ahora, hay algunas formas que se han ideado para tratar de detectar en forma más temprana daño renal por hipertensión arterial. Entonces, ahí es muy importante la microalbuminuria, es decir, cantidades pequeñas de proteínas que son eliminadas en el riñón. ¿Por qué? No porque hay un fenómeno inflamatorio a nivel de la barrera de filtración glomerular, sino porque hay hipertensión glomerular. La hipertensión glomerular de por sí me va a producir proteinuria, lógicamente en valores mucho más pequeños, ¿no? Entonces, eso es lo que mide la microalbuminuria. Por eso que ustedes van a ver que el paciente hipertenso con microalbuminuria es muchísimo más, es tratado de forma muchísimo más estricta y severa, porque lo que se quiere es esa microalbuminuria disminuirla o abolirla. Y entre otras cosas, una de las razones de una de las formas de monitorizar la efectividad de mi tratamiento antihipertensivo es mediante la microalbuminuria, en tanto esta disminuye. Lógicamente no le van a pedir microalbuminuria a un síndrome nefrótico, ¿no? Estamos hablando de la microalbuminuria para daños demasiado iniciales, ¿no? Eso vemos bastante los nefrólogos que vienen los pacientes con síndrome nefrótico que le piden microalbuminuria. Digamos, no, al paciente que tiene síndrome nefrótico, que está hinchado, se le pide proteinuria en orina de 24 horas, porque la cantidad que ya está eliminando es grosera, tanto que lo hincha, por ejemplo. Disfunción endotelial, inflamación, trombosis, arteriosclerosis, hipertensión arterial, complicaciones cardiovasculares. La clave es el endotelio. Por eso, aumenta la presión arterial, aumenta la presión sobre el endotelio, se forman microabrasiones, laceraciones, fenómeno inflamatorio, acumulación de calcio, acumulación de colesterol, fibrosis, estenosis, ¿no? Y con las consiguientes complicaciones cardiovasculares. Por eso, los pilares del tratamiento de la hipertensión arterial es controlar la presión, controlar el colesterol, ¿no es cierto?, controlar el fenómeno inflamatorio, ¿no?, para evitar toda esta progresión. Y esta progresión se da también, lógicamente, a nivel de los vasos del glomérulo, ¿no? El glomérulo es un penacho de vasos, y lo que va a ocasionar es mayor proteinuria y mayor daño. Muerte de origen cardiovascular por inflamación, por disfunción endotelial, por factores de riesgo cardiovascular, por microalbuminuria. Entonces, la insuficiencia renal crónica, ¿cómo afecta a la hipertensión arterial y al riñón? Hay calcificaciones vasculares, hay hiperhomocisteinemia, activación del sistema renina, estrés cardiovascular, dislipidemia, inflamación, sobrecarga crónica de volumen, remodelado del ventrículo izquierdo, y ese remodelado es hipertrofia, productos de glicación avanzada, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, hiperactivación del sistema nervioso simpático, desequilibrio endotelina oxidolítico, o sea, entre vasodilatación y vasoconstricción, estrés oxidativo, disfunción plaquetaria, lo cual me va a provocar hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Miren ustedes cómo aumenta la mortalidad cardiovascular conforme avanza la enfermedad renal. De manera de que los eventos cardiovasculares en un paciente que tiene una depuración de creatinina menos de 15 centímetros por minuto son más o menos de 36.6 en relación a un paciente que tiene una depuración mayor de 60, que está en alrededor de 2.11. Este es el paciente con enfermedad renal crónica estadio 5,
son las complicaciones cardiovasculares, y este es el paciente con enfermedad renal crónica estadio 1 o 2, digamos. ¿Cómo aumenta? De manera que un paciente de 35 años con enfermedad renal crónica estadio 3 tiene las mismas posibilidades de morirse de una complicación cardiovascular que un paciente de 70 años sin enfermedad renal crónica. Para que vean cuán potente es la enfermedad renal crónica como factor de riesgo cardiovascular. A veces los cardiólogos no toman muy en cuenta eso, ¿no? O sea, están viendo el colesterol, están viendo el peso y se olvidan de ver la enfermedad renal crónica, que probablemente es uno de los factores más potentes de progresión y de pronóstico de sobrevida cardiovascular. Conforme avanza la enfermedad renal crónica, aumenta la hipertensión, aumenta el riesgo cardiovascular y renal. Bueno, con la prevención se puede regresionar un poco. Estamos acá en estadio 1, estadio 5. Aumenta la microalbuminuria, después ya es macroalbuminuria, hipertrofia ventricular izquierda, falla cardíaca, infarto de miocardio. Conforme avanza la enfermedad renal. Es decir, la enfermedad renal crónica es probablemente el principal factor de riesgo cardiovascular, no modificable o modificable dependiendo del punto en el que esté. Microalbuminuria significa disfunción endotelial, distensibilidad arterial, activación de mediadores inflamatorios, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la microalbuminuria, es decir, las cantidades pequeñas de eliminación de albúmina están marcando un pronóstico de compromiso cardiovascular. ¿Por qué se mide la albúmina? Porque las proteínas no se filtran por la barrera de filtración glomerular, o sea, no hay proteinuria habitualmente, por dos cosas: por el tamaño de las proteínas, que es muy grande y que permite que no pasen, y por una cuestión de carga eléctrica. Las proteínas tienen carga eléctrica negativa, igual que el endotelio, entonces se repelen, ¿no? Cuando empieza a haber fenómenos inflamatorios, etcétera, todas estas características se van perdiendo y uno va eliminando proteínas. La primera proteína que va a eliminar es la albúmina, en tanto es la más pequeña de todas, o mejor dicho, es la menos grande. Por eso que se dosa primero albúmina. Por eso que hay un concepto muy interesante en la nefropatía diabética: proteinuria selectiva y no selectiva. La proteinuria selectiva significa que selectivamente elimino albúmina al inicio y después otro tipo de proteínas, y significa que es un daño inicial. La proteinuria no selectiva quiere decir que elimino cualquier cosa, lo que significa que el daño ya está muy avanzado. Hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria, aumento de la creatinina plasmática, ¿no? Después hay enfermedad renal, cardíaca, vascular y la muerte. Es decir, la enfermedad sigue el término de esta flecha, ¿no? Esto también nos sirve para lo mismo, para ver de que los pacientes que llegan a diálisis son los pacientes que no han llegado a este punto, lógicamente se han quedado por acá, pero ya el paciente tiene muchos daños agregados. Por eso que la hemodiálisis, por ejemplo, tiene tan mala reputación, ¿no? Si nosotros sabemos de que más de la mitad de los pacientes que están en un centro de hemodiálisis son diabéticos, por un lado, y por el otro lado me están explicando que los que están llegando a ese punto son sobrevivientes, van a ser sobrevivientes con un montón de problemas asociados, ¿no? Entonces el común de la gente dice: no, este paciente es no mira, o le han amputado la pierna, o no puede caminar, ¿no? Por culpa de la diálisis. Mira, pobrecito, estuvo un mes en la diálisis, se murió, la diálisis lo mató. No, lo que lo mató fue la diabetes. ¿Por qué? Porque las otras complicaciones de esta enfermedad también están sumamente avanzadas,
y el riesgo cardiovascular es muy alto. Un paciente diabético en hemodiálisis dura menos que un paciente no diabético. Ahora vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial secundaria. Hemos hablado de la hipertensión arterial primaria, hemos hablado de la hipertensión como parte del síndrome de enfermedad renal crónica, ahora hipertensión arterial secundaria. La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es la estenosis de la arteria renal, que va a producir lo mismo de lo que estamos hablando, una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque en el riñón estenosado se va a cesar disminución de la perfusión renal como consecuencia de la estenosis, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasoconstricción, mediadores inflamatorios, insuficiencia renal. Este fenómeno no solamente se da en el riñón estenosado, sino en el otro. Por eso que al final lo más importante es proteger el otro, porque el otro está siendo sometido a una activación patológicamente alta del sistema renina-angiotensina-aldosterona y está padeciendo por lo que tiene el otro riñón, por la estenosis del otro riñón. Es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. En viejos es la arteriosclerosis, en jóvenes es la displasia fibromuscular y el único tratamiento definitivo es la revascularización de la arteria renal. La hipertensión que se inicia en personas muy jóvenes o muy viejas, presión arterial de muy difícil control, ¿no es cierto? Con complicaciones de órgano blanco bien avanzadas, no obstante la pequeña evolución, el pequeño tiempo de evolución de la enfermedad, de manera que tenemos un fondo de ojo bastante comprometido por la hipertensión, tenemos insuficiencia renal y tenemos cardiomegalia, por ejemplo. Entonces, tiene un paciente que es hipertenso 3 años, que tiene 35 años, 30 años y tiene cardiomegalia. ¿Cómo así una hipertensión tan severa? Entonces debe sospechar que es secundaria. Se sospecha en los pacientes que tienen hipocalemia por hiperaldosteronismo, que tienen un soplo abdominal, se escucha el soplo abdominal, que es el paso de la sangre a través de la arteria renal, riñones palpables, por ejemplo, cuando son niveles poliquísticos, elevaciones transitorias de la presión arterial, por ejemplo, cuando hay un feocromocitoma. Es una situación un poco rara. Coartación de la aorta, obesidad en el síndrome de Cushing, etc. Antecedentes familiares de enfermedad renal y escasa respuesta al tratamiento de la hipertensión arterial. Estrechamiento de una o ambas arterias o sus ramas causadas más frecuentemente por arteriosclerosis y menos frecuentemente por fibrolisis. La estenosis, ¿cuál es la fisiopatología? ¿No? La estenosis de la arteria renal significa que ese riñón estenosado va a recibir menor presión de perfusión, eso va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasoconstricción, elevación de la presión arterial, ¿no? Estenosis de la arteria renal, hipertensión, insuficiencia renal crónica. Es una triada bastante frecuente, ¿no? Por eso que es importante controlar la presión, por eso que es importante revascularizar el riñón para disminuir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que me está dañando los dos riñones. De manera que la revascularización es importante. Ahora, habitualmente nosotros vemos a estos pacientes ya en estadios finales, ya cuando la estenosis me ha provocado daño irreparable sobre la función del riñón estenosado, ¿no? Entonces, característicamente ustedes ven un riñón más o menos de un tamaño adecuado, correcto, y el otro riñón pequeño, ¿no? Entonces, ese riñón ya no lo van a revascularizar, porque realmente va a seguir la activación del sistema renina, porque ese riñón ya ha sido, digamos, atacado por la nefroangioesclerosis hipertensiva. Por lo tanto, ¿qué se hace en ese sentido? En ese sentido se hace nefrectomía, ¿no? La nefrectomía para sacar, digamos, el foco
que me está activando el sistema renina-angiotensina. Causas de estenosis de la arteria renal, ya dijimos la fibrodisplasia y la aterosclerosis. Después hay traumas renales, disección aórtica, oclusión de la arteria renal, émbolos arteriales, hipercoagulación, vasculitis, la arteritis de Takayama es medianamente frecuente, fibrosis por radiación, tumores de la arteria que envuelven o que obstruyen extrínsecamente la arteria renal, etc. Pero los dos más frecuentes son, primero la aterosclerosis y segundo la fibrodisplasia, en ese orden inclusive. La aterosclerosis, la displasia fibromuscular, que me va a producir estenosis de la arteria renal con hipertensión y nefropatía isquémica, nefroangioesclerosis. Acá ustedes van a ver, digamos, lo que se pide habitualmente, o el examen que nos ayuda a evaluar la función renal por separado. Es una sustancia radioisotópica que se inyecta sobre cada riñón, de manera que tenemos una fase de concentración, una fase de captación, de concentración y de eliminación. Esto es la curva de un riñón sano. Esta es la curva del riñón estenosado, porque ya no capta, ya no concentra, ya no elimina. Entonces, por ejemplo, con esta curva que estamos viendo ahí, nosotros no nos vamos a aventurar a reestenosar ese riñón con esa curva, ¿no? Probablemente ese riñón esté muy pequeño y lo que vamos a hacer es sacarlo, ¿no? Para que no haya el estímulo de la renina sobre el otro riñón que también me está ocasionando serios problemas. Acá ven una estenosis de la arteria renal en el riñón derecho, característicamente. Eso es por una fibrodisplasia. Factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión renovascular: edad, mujeres, aterosclerosis extrarrenal, diabetes, hipertensión, tabaquismo y hipercolesterolemia. Todos los factores de riesgo para la disfunción endotelial. Todos los factores de riesgo para la arteriosclerosis. El riñón afectado aumenta la secreción de renina en el aparato yuxtaglomeralar y el riñón contralateral también es digamos, influido por esa renina y aumenta el exceso de sodio y agua. Pero eso hasta un límite, ¿no? Diagnóstico: la edad, el inicio abrupto de la hipertensión, empeoramiento, un paciente hipertenso que de repente su presión se empeora pues tremendamente, no obstante tomar la misma medicación. Entonces un hipertenso que ha hecho una estenosis. Insuficiencia renal aguda con el uso de IECAS o ARA2. ¿Qué pasa si a un paciente con estenosis de la arteria renal le doy un inhibidor de la enzima convertidora? ¿No es cierto? Va a ser peor. El riñón que no está estenosado más o menos se va a defender, pero el que está estenosado va a tener una disminución pero abrupta de la función renal, porque precisamente este sistema es un mecanismo de defensa, que lo estamos bloqueando con la medicina. Arteriosclerosis, hipertensión maligna, soplo abdominal, diastólica. Nefroesclerosis hipertensiva, hipoperfusión asociada a estenosis crítica. La nefroesclerosis hipertensiva va a ser más en el riñón no estenosado, la hipoperfusión más en el estenosado, y eso va a producir enfermedades ateroembólicas. Presentación clínica: hipertensión, deterioro de la función renal con el uso de IECAS, enfermedad renal crónica, proteinuria variable, edema pulmonar recurrente y súbito. Eso generalmente es un feocromocinoma, que es otra causa de hipertensión secundaria, mucho más infrecuente. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces la hipertensión arterial tiene que ser controlada para, entre otras cosas,
cuando ven un paciente con hipertensión arterial, tienen que determinar si esta es una hipertensión arterial esencial o es secundaria. Y si es secundaria, el riñón es fundamental porque es la primera causa. La primera y la segunda. Porque la segunda causa es enfermedad renal crónica. Es fundamental que aprendan a controlar. Fundamental que use un inhibidor de la enzima convertidora, antagonista de la receptor de angiotensina, que va a ayudar porque casi el 100% de las hipertensiones arteriales, digamos, medianamente